través de nuestra investigación conseguimos analizar el papel de la mujer en el marco del conflicto armado colombiano con el análisis de las publicaciones hechas por una de las revistas precedentes por su difusión y por su historia en Colombia, como era la revista Semana. Es una investigación sin precedentes, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, por la ambición del proyecto. Lo que conseguimos fueron diversos análisis, tanto desde el ámbito del lenguaje, el uso del lenguaje, como sobre todo el papel de la mujer, y no solo el papel, sino la representación de la misma a través de la prensa, a través de cómo era representada en las mujeres, cuál era el papel de las víctimas y también como victimaria, que era otro de los resultados que tuvimos, y sobre todo en el marco de una global invisibilización del papel de la mujer dentro de un conflicto que ha sido marcado por hombres, dominado por hombres, tanto en el conflicto en sí como en lo político. Uno de los objetivos específicos trazados a partir de este proyecto era identificar la importancia de la mujer en el marco del conflicto armado, pero desde una perspectiva de la Agenda Zetin, porque definir esos temas de la Agenda Zetin en el marco del conflicto hacen parte de la labor del hallazgo que tiene en la información la presencia de la mujer. Una mujer que de hecho ha sido muy invisibilizada en el marco del conflicto porque es más víctima que incluso protagonista, como actor activo dentro del marco del conflicto armado colombiano. Ahora bien, analizar la Agenda Zetin de la revista Semana implica una revisión histórica, porque la revista en sí misma se convierte en una memoria histórica que necesita recuperar el país para precisamente destacar esos actores que han hecho parte de nuestro conflicto armado. Por eso la Agenda Zetin en relación con la comunicación y el conflicto hace parte del hallazgo principal de esta investigación. Otro de los objetivos de nuestra investigación está directamente relacionada con la necesidad de visibilizar los grupos de mujeres, cómo ellas trabajan por luchar y encontrar a sus desaparecidos o encontrar un lugar donde vivir, y cómo se organizan como un movimiento de contrapoder. También esto lo analizamos a la luz de la revista Semana, cómo se veían ahí reflejadas estas mujeres y cómo su trabajo era tan importante para dar a conocer lo que realmente estaba pasando en la situación colombiana con respecto al conflicto. Entonces este objetivo nos ayudó no solamente a verlas, sino a hacerlas ver dentro de un contexto mucho más general. Bueno, de la investigación recopilamos 2080 noticias de 20 años de cobertura informativa de la revista Semana. Allí podemos evidenciar que la mujer aparece en el 45,2% de esas noticias, repito, de un total de 2080, mientras que no aparece en 1139, es decir, en el 54% de la información. Allí digamos que podemos identificar que el hombre sí aparece en el 98% de las informaciones, en tanto que la mujer solo aparece en el 45% de ellas. Eso también es una muestra de la invisibilidad de la mujer frente al papel protagónico que tiene el hombre en el conflicto armado colombiano. Pero también otro de los hallazgos es que de esas noticias donde aparece la mujer, es decir, en 941 noticias, en 444, es decir, un 47%, la mujer es víctima, mientras que en el 12% es victimaria. Esto también lo que contrasta es que es una guerra donde la mujer es poco visible en la información noticiosa, pero cuando es visible aparece como víctima. Y eso también lo podemos evidenciar que en esa figura de víctima aparece en la violencia física 217 noticias, violencia psicológica 118 noticias, violencia sexual solamente 12 noticias. Eso también lo que busca es un poco hallar que metodológicamente a veces resulta muy difícil identificar ese papel de víctima por el subregistro, por la poca información que se evidencia en las fuentes noticiosas, y eso lo que aumenta más es ese papel de la mujer como víctima más que victimaria, Javier. Claro, y a su vez eso refleja lo complicado que ha sido durante los últimos años
el llegar o el hacer un seguimiento sistemático del número de mujeres víctimas en el marco del conflicto, ¿no? A todo eso le unes además una situación de violencia generalizada, no solo con perspectiva de género, le unes además la falta de confianza de las personas víctimas en las instituciones que han estado durante todos estos años responsables de garantizar la seguridad, teniendo en cuenta además que el propio ejército ha sido denunciado por casos de violencia física, casos de violencia sexual. Todo esto nos da con ello que tengamos una parte muy importante invisibilizada en cuanto a la violencia. Centrándonos en la violencia sexual, además tenemos que decir que esta es una realidad que sigue presente en Colombia. Es decir, según datos de Intermon Oxfam de los últimos 20 años, tenemos un registro que desde 2000, incluso en los últimos 5 años, que parece que sea que en el marco de los acuerdos de paz y demás podría haber disminuido. La realidad, los datos objetivos nos dicen que cada día 400 mujeres en Colombia hoy son víctimas de violencia sexual. Es decir, cada hora 16 mujeres sufren algún tipo de violencia sexual, y eso también es una realidad que tenemos presente a pesar de los avances que se han tenido en los últimos años, insisto, como tú decías, invisibilizado en medios de comunicación y en las instituciones. Y para terminar, esta violencia sexual además ha tenido como derivadas índices de unos picos en cuanto a la salud de la población, unos índices de reincidencia y datos muy preocupantes en cuanto al VIH. Es decir, en el marco del conflicto, a pesar de que no hay poquitos estudios, como uno reciente que tiene la Universidad Javeriana y alguno más, hay muy pocos datos que nos dan cifras cerradas, pero sí tenemos estudios que avalan que esa violencia sexual ha venido acompañada además de un aumento en algunos departamentos, en algunas específicas zonas donde el conflicto ha sido especialmente virulento, se han dado esos picos de datos de aumento del VIH. Nora. Bien, otro aspecto que también ha sido muy invisibilizado es la violencia psicológica. Cómo las mujeres son afectadas psicológicamente por esa situación de violencia que vivieron y que están viviendo. Y no solo eso, sino que se le quita valor a esa violencia psicológica, diciéndole que son canzonas, que son lloronas, que son gritonas, pero es que lo que se está perdiendo en sus vidas son sus esposos, sus hijos, sus hijas. Es más, tienen que ir a buscar a su hija recién violada, que no se la entrega a algún agente violento, y esa violencia psicológica está muy presente, pero muy poco tratada, muy poco manejada y muy invisibilizada. Además de los hallazgos noticiosos, la información recopilada, todo el análisis de los actores en el marco del conflicto armado colombiano a partir de la agenda setting de la revista Semana, nuestra investigación nos invita a ser prospectivos en torno a mucha información que está invisibilizada. Por ejemplo, el problema de la salud pública, la violencia psicológica, la violencia social, la perspectiva de género dentro de la configuración de las víctimas de la mujer. Es aún una información muy incipiente, pero que ese hallazgo noticioso nos invita a ser mucho más prospectivos en torno incluso a tejer redes de investigación, redes de cooperación comparada con otras investigaciones que a la par surjan en el entorno internacional. Es una invitación también a tejer esas redes académicas que nos permita visibilizar más este conflicto armado, la coyuntura actual del país que vive en un post-acuerdo de paz con los actores armados ilegales como las FARC, que de una u otra forma nos permite internacionalizar más este tipo de investigaciones que nos va a dar una perspectiva mucho más amplia en torno a una visión académica y cooperativa en el marco de los intercambios académicos que la Universidad de Medellín y la Facultad de Comunicación puede hacer en el ámbito académico. Esta investigación nos arroja muchos interrogantes, porque ese hallazgo noticioso de una u otra forma nos permite visibilizar a esa mujer, pero ante todo esa invisibilidad que muchas veces queda en el marco de esa recopilación noticiosa. Por eso invitamos a todas las redes académicas a que se preocupen mucho por nuestro conflicto armado colombiano, pero también que el interés de nosotros como Facultad de Comunicación desde la Universidad de Medellín es empezar precisamente a tejer esas redes académicas de cooperación.